Mi madrastra siempre se burló de mí frente a mis hermanastros, llamándome huerfanita, incluso cuando me quejé con mi padre, él me dijo loca. Pero ahora que nadie le habla desde que murió mi padre, me llama a mí. Pero solo me burlé porque ni sus hijos la querían. Crecí en una casa que olía a desinfectante barato y a comida recalentada, en un vecindario de esos donde todas las fachadas se parecen y la gente sonríe solo cuando riega el pasto. Mi mamá había muerto cuando yo era niña y, aunque la pena se sentía como una piedra en el pecho, con mi papá sobrevivíamos en piloto automático, tareas, tele en la noche. Sándwiches con pan medio duro cuando el cheque no alcanzaba. Luego apareció ella, mi futura madrastra, con un perfume dulzón que mareaba y una sonrisa de anuncio. Al principio se mostró amable, me decía que yo era fuerte, que mi mami estaría orgullosa, y me dejaba una notita pegada en el refri, que si me gustaba la pasta, que si quería acompañarla a comprar sábanas. Esa miel duró menos que nada. Bastó que mi papá le diera sus llaves para que se sintiera dueña del lugar y también de mi dolor. Empezó con bromitas pendejas en la mesa, en voz de presentadora, según ella yo era nuestra huerfanita valiente, y si yo fruncía el ceño, soltaba una risita y decía que yo no sabía tomar humor. Mis hermanastros, 2 años mayores y con la gracia de una puerta, aprendieron el número rápido, me imitaban lloriqueando y repetían huerfanita cada vez que necesitaban un blanco fácil. Yo me defendía con lo que tenía, que no era mucho. A veces les respondía con mala leche y a veces me tragaba el coraje, porque no quería que mi papá creyera que yo era la problemática. Spoiler, igual me creyó. Lo peor fue ver cómo ella se metía entre nosotros como si fuese humo, sigilosa y apestosa. Le conté a mi papá algunas cosas, no todas, porque me daba vergüenza. Una tarde, después de que me llamara huerfanita frente a 2 vecinos y me dejara tiesa del coraje, me armé de huevos y le dije a mi papá que ya estuvo, que me estaba faltando al respeto. Que yo todavía soñaba con mi mamá y que no quería que esa palabra asquerosa me siguiera. Recuerdo su cara, cansada, el uniforme oliendo a metal y a sudor, y como me dijo que yo veía fantasmas donde no había, que no armara drama, y remató con esa frase que me taladró, según él yo estaba loca de ideas. Que ella solo intentaba acercarse. Me fui a mi cuarto con esa rabia caliente que no te deja dormir y, como idiota, revisé mi diario para asegurarme de que no estuviera exagerando. Lo había escondido detrás de un par de suéteres. No lo encontré. Días después, en la mesa, ella soltó muy campante que esas niñas que escriben sus secretos deberían agradecer que alguien se preocupe por ellas. Quise gritarle que qué chingados hacía leyendo mis cosas, pero me temblaron los dedos y la voz se me hizo nudo. Cuando pude hablar, mi papá ya estaba diciendo que la confianza se construye entre todos. Tragué saliva y prometí no volver a escribir nada. Empecé a guardar mis recuerdos en silencio, como trastos rotos en una caja. Las humillaciones se volvieron rutina. En la escuela, cuando notaba mi ropa arrugada o una mochila remendada, me soltaba el comentario frente a su círculo de mamás perfectas, que la huerfanita no sabe doblar la ropa o que la huerfanita es muy independiente, así. Con esa sonrisita de víbora que da asco. Era una violencia chiquita, pero constante, como una gotera en la frente. En casa instauró una especie de dictadura invisible, si hablaba demasiado, yo era impertinente, si me callaba, yo era ingrata. Y sus hijos, que joyitas, se metían a mi cuarto como si fuera sala de espera, me movían las cosas, escondían mis audífonos, vaciaban el champú y luego juraban por su honor de Boy Scout que no habían sido. Cuando me quejaba, ella ponía cara dolida y decía que la familia es compartir, y que no fuera egoísta. Si me plantaba, mi papá neutralizaba la escena con su discurso de no me hagas esto, vengo cansado. Frente a los tíos y la familia extendida, ella practicaba otra versión de sí misma, me abrazaba por los hombros y decía que ha sido duro, pero aquí estamos, juntas. Yo apretaba los dientes y contaba los días. Mi salvavidas fue trabajar en un diner, el típico con mesas pegajosas y café que sabía a pena. Ahí junté propinas, aprendí a no llorar limpiando platos y a sonreír lo justo para que nadie me hiciera preguntas. Guardaba el dinero en un frasco que escondí dentro de una bota vieja, no iba a permitir que esa gente tocara lo único que era mío.
Planeé mi fuga como si fuera una operación secreta, hablé con la consejera de la escuela, llené papeles, pedí ayuda para una beca, y cuando me llegó el correo con la carta de aceptación sentí una corriente en el cuerpo. Como si por fin me tragara el aire que me hacía negar. Tampoco fue perfecto, los gastos me hacían sudar frío y a veces me tocó elegir entre libros fotocopiados o cenar algo decente. Pero el dorm olía a libertad, a desorden mío, a mis reglas. En ese cuarto pequeño, con paredes que escuchaban confidencias de madrugada, me prometí no volver a pedirle nada a mi papá. Me dolió dejarlo, claro que sí, esa parte de mí que todavía lo recordaba riéndose conmigo frente a la tele trataba de justificarlo. Pero otra parte, la que ya estaba harta, sabía que él había elegido paz barata sobre su hija. El tiempo pasó y yo aprendí a respirar sin permiso. Me gradué, conseguí un trabajo de los que no son glamorosos pero te pagan la renta, hice amigas con las que podía hablar sin sentirme juzgada y empecé a construir una vida que olía a café decente y a sábados lentos. Mientras tanto, las noticias de la casa llegaron por terceros, que la señora se llevaba pésimo con sus propios hijos, que los vecinos ya no la soportaban, que su show de madre del año se había estrellado contra la pared. Yo no festejé, pero tampoco me dio tristeza. ¿Qué quieres que te diga? Hay gente que se gana su soledad a pulso. Mi papá murió hace no tanto, y ahí sí sentí un agujero que no supe nombrar. Fui al funeral, me tragué el nudo y abracé a la familia que quiso abrazarme. Ella estaba, claro, con un vestido oscuro y esa cara de tragedia que le quedaba grande. Se acercó y me lanzó esa mirada que mezcla triunfo con súplica. Me dijo, en voz de susurro viscoso, que éramos familia y que ahora solo nos teníamos la una a la otra. Yo no contesté, no en ese momento, los funerales no son para repartir verdades a bofetadas. Pero la semilla quedó plantada. Días después empezaron los mensajes, primero con formalidad cursi, luego con urgencia y por último con victimismo descarado. Se hacía la frágil, la pobre mujer sola, y repetía que yo era lo único que le quedaba. No sé si esperaba que yo corriera a su casa con una olla de sopa y una disculpa. Lo que recibió fue risa. Le respondí como me salió del hígado, que no se pusiera el disfraz de madre mía porque esa obra ya había cerrado, que si buscaba consuelo llamara a sus hijos, esos que crió a su imagen y semejanza. Me dejó de contestar por un rato y yo seguí con mi vida, con una mezcla de alivio y enojo que me hacía apretar el volante en los semáforos. Y sin embargo, su sombra no se iba. Aparecía donde menos la quería, una tarde en la que el trabajo me escupió temprano y me senté en el sofá con la tele baja, sentí ese resentimiento antiguo moverse como un animal dormido. No era culpa nada más, ni ganas baratas de humillar, era otra cosa, una rabia con memoria. Yo no buscaba venganza de película, con planes retorcidos y placas falsas, lo que yo quería era, simple y llanamente, que ella probara su propia medicina, que se tragara la palabra que me metió por la fuerza. Que entendiera, a su paso de tortuga, que la soledad no es mala suerte, es factura. Me repetí que no debía escribirle más, que no le debía ni un minuto. Pero la vida, con su humor negro, no se había quedado sin capítulos. Y lo que vino después, con sus llamadas, sus intentos de lavar culpas y sus pequeños derrumbes, me enseñó que a veces la justicia no hace ruido, llega lenta, pero llega, y cuando llega te mira a los ojos y te dice, con calma y sin adornos, que ahora es turno de otro de tragar lo amargo. Esa es la historia que voy a contar, paso a paso, actualización por actualización, porque sí, hay quienes se resbalan solos, pero también hay quienes necesitan que les pongas un espejo y les digas, mírate, esto fue lo que hiciste. Actualización 1. Habían pasado varios meses desde el funeral de mi papá cuando recibí la primera señal de que esa mujer no estaba lista para desaparecer de mi vida, aunque yo lo deseara con todo el pinche corazón. Fue una tarde cualquiera, de esas en que el trabajo te exprime y solo quieres llegar a tu casa a quitarte los zapatos y tirarte en el sillón. Estaba revisando el celular sin ganas cuando vi que un par de amigos me mandaban capturas de Facebook. Al principio pensé que sería algún meme o alguna invitación, pero no, era peor, ahí estaba ella, con su perfil público. Escribiendo una publicación de esas pasivo-agresivas que parecen redactadas con vino barato en la mano.
Había escrito algo así como la sangre siempre es la sangre, aunque quiera negarlo, la familia es la familia, y para colmo me había etiquetado. Yo me quedé viendo la pantalla con esa mezcla de rabia y risa que te deja paralizado. ¿Qué carajos? Ni siquiera soy su sangre, y aunque lo fuera, ¿qué derecho tenía de arrastrarme en público como si fuéramos parte de un melodrama de sobremesa? Las notificaciones seguían llegando porque varios conocidos comentaban o reaccionaban, algunos incluso confundidos, preguntando qué pasaba. Sentí que otra vez intentaba ponerme como la mala, como si yo la hubiera abandonado a ella, como si yo fuera la desalmada. Me hervía la sangre recordar cómo me trató en mi adolescencia, cómo me robó la paz de la casa, y ahora pretendía pintarse como víctima en Facebook, como si fuera una señora santa a la que yo dejé tirada. No pude contenerme y le escribí un mensaje privado. Nada de formalidades, nada de adornos, la rabia me salió cruda, le puse que dejara de hacerse la víctima, que si se sentía sola le llamara a sus propios hijos, los mismos que ni la visitaban, que no me chingara a mí con sus shows porque yo no era responsable de su soledad. Y para que no quedara duda, le recordé, casi palabra por palabra, las humillaciones que me había hecho pasar, como cuando me llamaba huerfanita frente a los vecinos o cuando leía mi diario en voz alta para burlarse. Le escribí que ella misma había cavado la tumba de sus relaciones y que ahora se ahogara solita en ella. Después de mandarle el mensaje, sentí una descarga, como si hubiera tirado un saco lleno de piedras. Ella no me contestó, pero borró el post. Ya para entonces varios lo habían visto, y entre ellos estaban mis amigos de la universidad, que me mandaron mensajes preguntando si esa loca de verdad era la misma madrastra de la que tanto me había quejado en las madrugadas de desvelo. Yo confirmé, con un par de insultos incluidos, y lo bueno es que todos entendieron de inmediato lo patética que era la jugada. Lo que más me dio gusto fue que quedara en ridículo, que borrara la publicación no porque se hubiera arrepentido, sino porque se dio cuenta de que no iba a ganar puntos de simpatía. Y aunque podría parecer algo mínimo, para mí fue una especie de victoria silenciosa, como si por primera vez la gente de afuera pudiera ver lo que yo cargué tantos años. Que detrás de esa máscara de mujer respetable había una bruja que se alimentaba de la vulnerabilidad de los demás. Pasaron unas semanas y ella no volvió a escribirme. Yo pensaba que, con el golpe de haber quedado expuesta, se le habían quitado las ganas de seguir buscándome. Pero me equivoqué. Ese episodio fue solo la primera patada de ahogado de alguien que, en lugar de aceptar las consecuencias de su mierda, buscaba desesperadamente a quien culpar o a quien arrastrar con ella. Y yo, sin proponérmelo, me di cuenta de que no iba a dejar que volviera a pisotearme, no otra vez, no ahora que al fin tenía las riendas de mi vida. Actualización 2. Pasó cerca de un año desde aquel numerito en Facebook cuando me llegó, por boca de un primo que siempre está en todas, la noticia de que la señora andaba montando su versión de telenovela en cada reunión familiar a la que la invitaban por compromiso. Decía, con esa seguridad de quien repite una mentira hasta creérsela, que me había criado como a una hija, que me había dado techo y comida cuando nadie más quería hacerse cargo, y que ahora yo la trataba como un trapo. Que la había dejado sola en el peor momento. Lo contado así, sin contexto, suena convincente para el que escucha con medio oído mientras se sirve otro trago, por eso le funcionaba. El colmo fue enterarme de que a una tía le dijo que yo siempre fui problemática y que mi papá sufría en silencio por mis arranques, como si el pobre hombre hubiera sido mártir y no un adulto que eligió mirar hacia otro lado. Me ardió el estómago, no voy a mentir, pero me aguanté las ganas de escribirle en ese instante porque ya sabía que cualquier cosa por mensaje termina deslizándose por las grietas de las excusas. Decidí que si iba a decir algo, lo diría con gente, con luces encendidas, con testigos que pudieran, al día siguiente, recordar quién fue el que bajó la mirada primero. Llegó diciembre con ese viento frío que corta las orejas, y con él la tradición de juntarnos en casa de una tía en los suburbios. Una de esas casas con luces navideñas perfectamente alineadas y un reno de alambre que se queda medio torcido a mitad de mes porque a nadie le alcanza la paciencia para arreglarlo de nuevo. Yo manejé despacio por calles calcadas, escuchando villancicos viejos en la estación local y pensando si valía la pena meterme en el ojo del huracán.
La casa olía a tamales, a pavó y a velas de vainilla, un olor que siempre me pone sensible porque me recuerda a cuando la mesa era solo mi papá y yo y una cena inventada. En la sala, los primos hablaban a gritos, los niños corrían con calcetines resbalándose por el piso, la tele tenía el partido de fútbol americano sin volumen. Y en la mesa de la cocina había una fila ridícula de postres que parecían concurso de barrio. Apenas colgué el abrigo, la vi, estaba en el comedor, sentada en la cabecera que nunca fue suya, con un suéter oscuro que no alcanzaba a tapar la cara de hambre emocional que trae puesta desde que el teatro se le vino abajo. La saludé con un gesto que no significaba nada, y ella me devolvió una sonrisa esa que no llega a los ojos. Me acerqué a mi tía, le ayudé a servir, me serví un trago pequeño para calentar el cuerpo y me juré que no iba a provocar nada. ¡Qué ingenuidad la mía! La escena se armó sola, como esas tormentas que ya vienen formadas desde la mañana y tú apenas te das cuenta cuando la primera gota cae. En un punto entre el brindis improvisado y el primer corte del pavó, alguien preguntó, con buena intención y cero malicia, cómo estaban las cosas desde que él ya no está. Y en ese segundo ella giró la cabeza hacia mí con el timín de una actriz que ensayó frente al espejo y soltó, con una voz lastimera que a mí me da náusea, que ha sido muy duro porque me tocó sola. Y la niña ingrata no quiso acompañarme ni un solo día. Lo dijo así, con esas palabras, niña ingrata, mirándome como si yo fuera la encargada de sostenerla. Hubo un silencio pequeño, un ruido de cubiertos que se detienen en el aire, y luego el murmullo ambiente volvió. Pero con ese tono incómodo que yo conozco bien porque lo escuché toda mi adolescencia cuando los adultos no sabían qué hacer con mis heridas. Sentí que la sangre me subía por el cuello y no me di permiso de tragarla, no esta vez. Sin levantar la voz, con la calma de quien ha repasado los hechos suficientes noches como para recitarlos. Le contesté que no me llamara niña ingrata porque yo ya no era una niña y porque no le debía gratitud a quien me la negó cada día. Le dije que yo recordaba, con una claridad que ojalá ella tuviera, los apodos que me puso, la palabra huerfanita usada como latigazo en la mesa, las risas ensayadas frente a sus amigas del vecindario. La vez que leyó mi diario y luego me habló de confianza, y sobre todo la manera en que me aisló de la poca ternura que me quedaba. Dije que no iba a jugar a la amnesia para que ella quedara bien en una cena. Y rematé, con ese filo que solo sale cuando uno ya no tiene miedo, que si buscaba compañía la llamara donde correspondía, porque yo no era su consuelo reciclado ni su reemplazo de emergencia. No hubo gritos, no hubo vaso estrellado, no hubo escena de película barata. Lo que hubo fue un silencio más grande, un silencio con peso, y luego esas miradas de mi familia que no me habían visto nunca hablar así. Con esa mezcla de furia y control que parece oxígeno puro después de haber aguantado humo años. Ella intentó responder, se acomodó en la silla, se tocó el suéter como quien busca un amuleto y murmuró algo como yo solo hice lo que pude y la crié como su madre lo habría querido. Ahí fue cuando me reí, no de burla, sino de incredulidad pura, y le dije que no se pusiera la medalla de una carrera que nunca corrió, que criar no es dar techo y comida y luego cobrar la factura a base de humillaciones. Y que si de verdad quería hacer lo que mi madre hubiera querido, me habría cuidado, no me habría puesto etiquetas que todavía me cuestan trabajo despegarme. Añadí que me sorprendía que hablara de familia cuando sus propios hijos evitaban aparecerse por su casa y cuando su reputación con los vecinos del cul-de-sac era un chiste triste. No dije más. No hacía falta. Una tía apretó los labios, otra tía me tocó el antebrazo por debajo de la mesa, los primos bajaron la vista a los platos, y mi primo el chismoso, ese que 3 tragos lo vuelven poeta. Dijo medio en serio medio en broma que en esta familia ya teníamos suficientes fantasmas como para estar inventando santos. Ella bajó la cabeza y se quedó en silencio, y ese gesto, que en otra época me habría dado lástima, esa noche me supo a justicia. A partir de ese momento, la cena siguió con cierta normalidad, con comentarios sobre recetas y chismes laborales y planes para el año que venía, pero con una diferencia sutil, ya nadie se tragaba su historia. La máscara se le había resbalado delante de todos, no con escándalo, sino con hechos simples, y esa es la clase de caída que duele más, la que no te da pretexto para sentirte mártir.
Yo ayudé a recoger los platos, me reí con mis primos de cosas sin importancia, y por primera vez en una reunión grande no me sentí una visita incómoda en mi propia sangre. No me temblaron las manos cuando lavé un par de fuentes en la cocina ni cuando vi, por la ventana, que el reno de alambre seguía chueco y nadie pensaba enderezarlo. A ratos, un pedacito de culpa asomaba la cabeza, esa vocecita que te pregunta si no fuiste muy dura, si no pudiste haberlo dicho con más suavidad. La ahogué con la misma frase que aprendí a decirme en el espejo: no fui cruel, fui clara, y la claridad, cuando alguien ha vivido de apagar luces, parece crueldad. Antes de irme, mi tía me abrazó de ese modo apretado que usan las mujeres que han tenido que aprender a sobrevivir al ruido de otros, y me dijo con voz bajita que ya era hora de que dijera mi parte. En el pasillo me crucé con ella, olía a perfume dulce mezclado con algo agrio, y me miró como si yo le debiera una disculpa que no pensaba ofrecer. Murmuró que no era necesario hacerlo así y que podíamos hablar después, las dos, y yo le respondí, sin veneno, que ya habíamos hablado toda una vida y que la conversación siempre había sido a su favor. Que si quería hablar de verdad empezara por llamar a las cosas por su nombre. Salía la noche fría con el abrigo cerrado hasta el cuello y un aire distinto en los pulmones, un aire limpio que en esa casa nunca se respiró del todo. En el auto, mientras el parabrisas se empañaba y la radio escupía un villancico más, sentí que algo se había acomodado adentro, no perfecto, no sanado del todo, pero en su sitio. Al día siguiente hubo mensajes en el chat de la familia, los que son de cortesía y también los que pisan la raya de lo personal. Un par de primos me escribieron aparte para decirme que sabían cosas, pequeñas anécdotas que confirmaban lo que yo había dicho. Detalles que yo no tenía porque no estaba cuando ella se desahogaba con quien fuera que quisiera escucharla. Una tía mandó un "ya no quiero pleitos" como quien trata de barrer debajo de la alfombra, y otra respondió que no era pleito, que era poner el reloj en hora. Ella, la protagonista de todo este desmadre, no escribió nada. Ni un gracias por la cena, ni un llegué bien, ni un intento más de quedar como viuda sufrida. El silencio, por primera vez, estaba de mi lado. Y yo, que nunca fui de coleccionar trofeos, guardé esa noche como se guarda una carta importante, doblada, protegida del agua, lista para sacarla cuando alguien pretenda reescribir la historia. Porque esa fue la primera vez que no solo me defendí, sino que la dejé a ella con su versión hecha trizas delante de la gente que importaba, sin necesidad de gritar, sin necesidad de convertirlo en espectáculo. Y aunque supe que no sería la última vez que intentara victimizarse, también supe que, a partir de ese día, cada intento iba a sonar más hueco. Esa, aunque pequeña, fue la primera parte de la venganza que sí me sabe, no la de ver a alguien caer por un empujón mío, sino la de verlo tropezar con sus propias mentiras en un piso donde ya no hay alfombra que amortigüe. Actualización 3. Un par de años después de aquella Navidad en la que la dejé callada frente a todos, la noticia me llegó como llegan esas cosas que uno ya espera aunque no lo admita en voz alta: la señora se había enfermado. No era nada terminal, nada de hospitales con máquinas pitando, sino algo más cotidiano pero suficiente para dejarla en cama y hacerla dependiente. Una de esas enfermedades que en otras circunstancias despierta compasión, pero que en ella solo destapaba el eco de lo que sembró. Me enteré por un primo que todavía la visitaba de vez en cuando, más por obligación que por cariño, y que me escribió medio indignado, medio intrigado, contándome que ni sus hijos habían aparecido a verla. Que la habían dejado sola con su dolor y sus medicamentos a medias. Cuando leí ese mensaje, me quedé un rato con el celular en la mano, pensando que el mundo tiene un humor muy retorcido. Yo había pasado años enferma de tristeza bajo su techo y nadie me curó. Ahora ella probaba la misma medicina, pero de una forma literal, con el cuerpo frágil y sin nadie que le alcanzara un vaso de agua. No pasó mucho para que ella me buscara directamente. Primero fue una llamada perdida un martes en la tarde, luego otra al día siguiente, hasta que por fin, una noche de viernes, la insistencia fue tal que contesté solo para saber qué carajos quería. Su voz sonaba diferente, quebrada, con ese tono que uno reconoce de la gente que ya no puede sostener la fachada de autoridad. Me dijo que estaba sola, que llevaba días sin que nadie la ayudara, que necesitaba que alguien la llevara al doctor porque ni el seguro ni sus hijos habían respondido.
En otras circunstancias, con otra persona, quizá con otra historia detrás, yo me habría conmovido. Pero en cuanto la escuché, me vinieron como ráfagas las imágenes de mis tardes encerrada llorando en mi cuarto, la palabra huerfanita repetida como burla frente a sus amigas. La vez que destrozó mis cosas y me acusó de egoísta por reclamar, el silencio cómplice de mi papá diciéndome que estaba loca. Todo eso apareció de golpe, como si lo tuviera archivado en un cajón y alguien lo hubiera abierto de un golpe. No pude evitarlo, le dije con frialdad que no contara conmigo, que buscara a sus hijos o a cualquiera de esas personas con las que tanto presumía haber construido la familia perfecta, y antes de que pudiera responder, le colgué. Me quedé con el corazón acelerado, con las manos temblando y esa sensación amarga de haber cruzado una línea. No era que me arrepintiera, pero me quedé pensando en si había sido demasiado cruel. Sin embargo, la pregunta se respondió sola, ella nunca tuvo problema en ser cruel conmigo cuando yo era una niña indefensa. Yo ahora era una adulta que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los días siguientes me atormentó un poco la imagen de ella sola, quizá en su cama, quejándose y esperando ayuda que no llegaba. Me descubrí varias veces imaginando la escena, y cada vez que lo hacía aparecía la misma mezcla de rabia y alivio. Era como ver al karma trabajando lento, sin prisa, sin adornos. Mis amigos me decían que no le debía nada, que no cargara con una culpa que no era mía, y aunque intentaba creerlo, en el fondo sabía que la sombra de haber tenido esa mujer en mi vida no se iba a disipar tan fácil. Aún así, había algo en su soledad que me resultaba justo, casi poético. Ella me había dejado sola en mi infancia, no con ausencia física, sino con una ausencia emocional que duele todavía más. Ahora, los mismos hijos que alguna vez la defendieron y se burlaron de mí repitiendo sus apodos, eran los que no querían acercarse ni a verla enferma. Eso no era obra mía, eso era resultado directo de la forma en que trató a todos los que la rodeaban. Con el tiempo, me fui enterando de pequeños detalles que confirmaban la historia. Una vecina comentó que la había visto llorando en la puerta porque la ambulancia se había tardado en llegar, otro primo dijo que sus propios hijos la habían bloqueado de sus teléfonos porque no soportaban sus manipulaciones. Y una tía la describió como un fantasma arrastrándose en su propia casa. Yo escuchaba todo eso con una calma rara, como si fueran noticias de alguien lejano. Pero lo cierto es que no lo era. Esa mujer había marcado mi vida con heridas que todavía me acompañan, y ahora la vida se encargaba de ponerle un espejo enorme frente a la cara. Y lo que ella veía ahí era lo mismo que me obligó a ver a mí durante tantos años: soledad, abandono, rechazo. No necesitaba inventar venganzas elaboradas ni planear nada, porque la venganza más efectiva era dejar que las consecuencias la alcanzaran. Así que no volví a contestar sus llamadas después de aquella noche. No fui a verla, no me acerqué, no llevé flores ni comida ni excusas. Me limité a vivir mi vida, a mantener la distancia, a dejar que su eco rebotara sin que llegara a mi puerta. Y cada vez que la recuerdo, enferma y rogando por compañía, me repito que no hice nada malo. Que si alguien merece cargar con el peso de la soledad, es quien construyó cada ladrillo de su propio muro con desprecio y humillaciones. Actualización 4. Pasó más de un año desde aquella noche en la que le colgué y me repetí, como mantra, que no le debía ni un minuto más de mi vida, cuando el destino decidió meter la mano por la rendija de mi buzón. Era una tarde de finales de verano, de esas en las que el calor se pega a la piel y la calle huele a asfalto recién horneado, y yo venía de trabajar con la cabeza hecha papilla, pensando solo en abrir las ventanas del departamento para que corriera aire y en servirme un vaso de agua helada que me bajara la mala leche del tráfico. Abrí la puertecita de metal del buzón y me cayó encima el típico montón de publicidad chafa, cupones para pizzas insípidas y un catálogo de muebles que jamás iba a comprar, y entre todo eso, como disfrazada de carta de amor adolescente, apareció un sobre color crema con mi nombre escrito a mano, con una caligrafía temblorosa que supe reconocer aunque hubiera preferido no hacerlo nunca más. Tenía 2 estampillas pegadas chuecas y, para rematar la cursilería, un pequeño dibujo de una flor en la esquina, como si el papel quisiera disculparse de antemano por lo que contenía. Me quedé parada en el pasillo del edificio, con la mochila aún al hombro, sintiendo cómo se me apretaba el estómago, porque yo conocía esa tinta antes de leerla,
la tinta de la manipulación vestida de arrepentimiento. La abrí en la barra de mi cocina con un cuchillito sin filo mientras el ventilador zumbaba como insecto obstinado, y apenas desplegué el papel me golpeó un olor dulzón. Esa mezcla de perfume barato y polvo que se te queda pegado a los dedos. Empezaba con mi nombre como si estuviéramos en una postal familiar y seguía con esa cantaleta que la gente como ella se aprende de memoria, que sabía que había cometido errores, que la vida la había puesto a prueba, que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía, que si alguna vez dijo algo que me lastimó le dolía en el alma, y que ahora, más que nunca, necesitaba a su única hija. Leí la frase única hija y me quedé mirándola como si fuera un insecto que se arrastra por la tinta, porque qué huevos hay que tener para escribir eso cuando te pasaste años llamándome huerfanita para hacerme sentir menos. Seguía con párrafos en los que pintaba su soledad como si fuera un acto del destino y no la consecuencia lógica de su manera de tratar a la gente. Decía que la casa le quedaba enorme, que las noches eran demasiado silenciosas, que la salud ya no le alcanzaba, que la iglesia le había recomendado reconstruir la familia, y ahí es donde me agarró la risa. Porque qué fácil es llamarle familia a una persona a la que le hiciste la vida un infierno mientras te convenía. En un momento se puso más dramática, habló de fotos viejas, de la primera Navidad que compartimos, de cómo según ella yo sonreía mientras ella servía chocolate caliente. Y yo casi sentí el impulso de buscar la foto para quemarla, porque sí, quizás sonreía, pero también me sabía la historia detrás, el comentario venenoso antes de que se tomara la foto, el pellizco de palabras después. El disfraz de mujer abnegada puesto solo lo que duraba la cámara encendida. Mientras leía, me encontré hablando sola, como si le estuviera contestando ahí mismo, frase por frase, porque cada renglón venía con trampa. Cuando decía que fue difícil para todos adaptarnos, yo escuchaba la traducción real, fue difícil para ella no poder controlarlo todo sin que nadie se le pusiera enfrente. Cuando decía que tu padre me pidió que hiciera de esta casa un hogar, lo que oía era el eco del día en que me llamó exagerada por llorar y él decidió creerle a la que gritaba menos. Cuando cerró con el ojalá podamos empezar de cero, eres lo único que me queda, me indigesté de coraje, porque no soy un borrador que se usa para tapar las palabras que no convienen, no soy su botiquín emocional. No soy la enfermera de guardia de una vida que llenó de mierda a gusto. Me quedé un rato con el papel abierto, viéndolo, y me corrió por el cuerpo esa mezcla incómoda entre asco y ternura vieja, como cuando hueles algo que apesta pero te recuerda un momento en el que fuiste feliz sin darte cuenta. No te voy a mentir, por 2 segundos pensé en contestarle con una carta también, un texto quirúrgico y cargado de memoria donde le enumerara, uno a uno, los días en los que me dejó sola aún estando a 2 sillas de distancia. Pero ese impulso duró lo que tardó el hielo en derretirse en mi vaso, porque la realidad se me plantó en la cara, a esta mujer no se le contesta con poesía ni con plegarias, a esta mujer se le responde con límites, con no. Con puerta cerrada y silencio. Aún así, yo necesitaba hacer algo más que simplemente tirar el papel. Necesitaba que su mentira no circulara gratuita por el aire. Saqué el celular, le tomé una foto a la carta, asegurándome de que se viera clarito el párrafo donde se inventaba eso de mi única hija, y se la mandé a uno de sus hijos, el mayor. Ese que de adolescente se aprendió su guión de pendejo a la perfección, repitiendo mis apodos como loro, pero que con los años había empezado a verle las costuras al teatro de su madre. Le escribí algo que me salió directo del hígado, que ya que su santa madre andaba repartiéndome culpas por correspondencia, lo lógico era que alguien de su sangre de verdad, se hiciera cargo de su soledad. Que yo no estaba disponible para ese trabajo y que, honestamente, no me interesaba una reconciliación basada en la amnesia selectiva. No fui diplomática, no estaba para dulzuras, y mientras veía los 3 puntitos de escribiendo sentí esa adrenalina que mezcla alivio con miedo a lo que puedan contestar. No se hizo esperar. Me respondió con una frase que no necesitó adornos y que, lo admito, me cayó como trago de agua fría después de una carrera larga. Me escribió que ella se lo buscó, que él ya no tenía energías para cubrir sus incendios. Que estaba cansado de su manipulación, y remató diciendo que si me molestaba que me hubiera escrito, no me preocupase, porque a él también le llegaban cartas. Audios lloriqueando a medianoche y publicaciones en redes que luego borraba por vergüenza.
Leí ella se lo buscó y me quedé quieta, no por satisfacción sádica, sino por un tipo raro de confirmación. A veces una cree que inventó el monstruo, que exageró el tamaño de los colmillos. Escuchar a su propio hijo admitir que la bestia existe es como encender la luz del cuarto y ver que la sombra era real y tenía nombre y apellido. Hablamos un rato más, no mucho, porque tampoco somos amigos ni lo vamos a hacer, pero lo suficiente para que se cayera una telita más del engaño. Me contó, sin dramatismo, que de chicos también los jodió a ellos, que la diferencia es que conmigo se sentía con licencia para usar la palabra huerfanita como látigo, y con ellos usaba a otros, como desagradecido o mal hijo. Dijo que ahora, ya de adulto, entendía que su madre no sabía querer si no era a través del control, y que la controladora se había quedado sin nadie a quien apretar. Lo escuché con ese silencio que una se reserva para los momentos en que no hace falta agregar nada, y terminé la conversación con un pues que cada quien se haga cargo de lo suyo, que quizás sonó frío. Pero era lo más honesto que tenía. Antes de cerrar el chat, me escribió algo que no esperaba y que, aunque no cambie el pasado, me movió el piso lo suficiente como para quedarme pensando días después. Me dijo que lo sentía por lo que me hicieron. Que nadie debería crecer con esa clase de humillación como banda sonora, que si él se rió de mí en algún momento fue porque no conocía otra forma de sobrevivir en esa casa. No supe qué contestar. Le puse que gracias por decirlo, que eso no corrige nada pero al menos pone las piezas donde van. Con la carta aún sobre la barra, y el vaso de agua ya tibio, me senté a escribir una respuesta que no iba a enviar. A veces hago eso, escribo lo que necesito decir para sacarlo del cuerpo, y luego lo dejo en el archivo muerto, porque no todo merece salida. Puse en ese documento lo que habría querido gritarle en la cara, lo que me guardé por respeto a mi padre cuando estaba vivo, lo que me quita el sueño cuando estoy sola y mi memoria decide pasear por pasillos que creí cerrados. Le conté, sin pausas, las mañanas en las que me pidió que sonriera para la foto y luego me llamó dramática porque lloré leyendo una nota de mi mamá. Le conté cómo me temblaban las manos cuando ella abría mi puerta sin tocar y me registraba el cajón como si yo escondiera armas, cuando lo único que escondía era un poco de autoestima. Le conté el odio que aprendí a sentir por mi propia necesidad de cariño porque, en esa casa, necesitar era sinónimo de debilidad. Al final de esa carta que no iba a enviar, me encontré escribiendo una frase que me salió como mordida: te perdono para poder dormir, pero no pienso abrir la puerta para que me arranques las sábanas de nuevo. Cerré el archivo, lo guardé con un nombre absurdo para que no me dieran ganas de volver a leerlo, y regresé a la realidad que había elegido, mi departamento pequeño que huele a café decente y a velas de eucalipto. Mis domingos con ropa cómoda y series malísimas, mi trabajo que no será el sueño de nadie pero paga la renta sin que me tenga que poner de rodillas ante nadie. Esa misma semana, quizás molesta porque no le contesté, me llegó otra señal de ella, esta vez una llamada que decidí no atender, seguida de un buzón de voz largo como sermón, donde la escuché llorar lo justo para no despeinarse. Pidiéndome que no fuera cruel, que pensáramos en lo que nos unía, que mi padre no habría querido vernos así. Ahí sí me cagué de coraje, porque si hay algo que me enciende es que usen a mi papá como moneda de cambio. Mi padre tuvo miles de fallas, pero no es un souvenir para que me lo sacudan en la cara cada vez que les conviene. Borré el mensaje sin guardarlo, no porque no me importara lo que dijo, sino porque no pienso coleccionar pruebas del mismo truco. A veces la mejor venganza es no dejar que te marioneteen ni un segundo más. Y, sin embargo, te confieso que me quedé pensando en cómo la soledad se le pegaba al cuerpo como sombra maldita. No porque me diera pena, sino porque, por una vez, la soledad le estaba diciendo la verdad y no había ruido suficiente para taparla. La carta, la foto enviada a su hijo, el buzón de voz, todo eso funcionó como corte limpio en un cable viejo que todavía daba chispazos. A partir de ahí, mi teléfono dejó de ser territorio de guerra. Bloqueé su número con la misma tranquilidad con la que uno cierra la ventana cuando empieza a llover, no como castigo, sino como acto de cuidado propio. Cerré también la posibilidad de que se colara por otros lados, eliminé su contacto de cualquier red social donde nos hubiéramos cruzado por herencia del pasado, y me prometí que si volvía a intentar la jugada del me arrepiento, iba a recordarme que el arrepentimiento sin reparación es otro disfraz.
Lo siguiente que supe de ella no me llegó por su voz, sino por los chismes inerciales del vecindario y por el mismo hijo que ya no tenía ganas de sostenerle el drama. Que había empezado a preguntar por residencias para gente mayor, que ya no quería o no podía mantener la casa. Que andaba vendiendo muebles con historias inventadas incluidas para ver si alguien le compraba la novela junto con el sillón. Escuchar eso no me produjo alegría ni tristeza, fue más bien una sensación de que el tablero se acomodaba. Hay quienes dirán que soy una cabrona por no ofrecerle un vaso de agua ni una silla donde sentarse, y a esa gente yo le diría que no han probado vivir con sed mientras alguien te niega el vaso y te culpa por tenerla. Esa fue mi línea en la arena, y la dibujé con tinta indeleble. A partir de la carta, su sé que me equivoqué dejó de producirme dudas y se volvió ruido de fondo. El perdón, ese animal raro que a veces muerde a quien lo suelta, lo decidí para mí, no para ella, y ese matiz es el que le cuesta entender a la mitad del mundo. Perdonarla no significa abrirle la puerta, sentarla a la mesa y dejar que se sirva de mi paz como si fuera buffet. Perdonarla es dejar de cargar su nombre como un costal y, al mismo tiempo, cuidar la puerta como se cuida un hueso recién soldado, no permitir que lo vuelvan a romper por la misma grieta. Cuando hablo de venganza, la gente imagina fuegos artificiales y finales explosivos, lo mío es menos fotogénico, pero más efectivo. Mi venganza fue sostener el límite, señalar con nombres lo que pasó, negarme a caer en la trampa de la historia bonita para Instagram, y devolverle, con un espejo sin filtro, el reflejo que siempre se negó a mirar. Y cada noche, al apagar la luz, saber que no tengo que escuchar su voz ni aunque se disfrace de plegaria, me sabe a justicia aunque no haga ruido, aunque no tenga aplausos, aunque solo yo sepa contarlo sin temblar. Actualización final. El tiempo fue avanzando como avanzan las estaciones, sin pedir permiso y sin detenerse en los escombros que deja atrás. Pasaron varios años desde la carta y desde la última vez que escuché su voz disfrazada de súplica en un buzón de voz. Yo seguí con mi vida, trabajo, rutinas, nuevas amistades, días buenos y días miserables, pero todos míos. Todos con la tranquilidad de no tener a nadie en la espalda recordándome que yo era la huerfanita o la niña ingrata. Ya había aprendido a vivir sin su sombra diaria, aunque, como pasa con ciertos fantasmas, uno nunca se libra del todo. La noticia de ella me volvió a alcanzar, como siempre, por boca de terceros. Una tía comentó al pasar, casi como chisme de sobremesa, que ya no vivía en la casa grande donde antes se paseaba como reina de un castillo de cartón. Se había mudado a un complejo de departamentos para gente mayor, uno de esos lugares donde el pasillo huele a sopa instantánea, a medicamento barato y a desinfectante que intenta tapar el olor de la soledad. Nadie de la familia se mostró sorprendido. Sus hijos, me dijeron, seguían manteniendo la misma distancia que yo. No había visitas, no había cenas de domingo, apenas llamadas cada tanto para asegurarse de que no se hubiera muerto todavía. La idea de ella en ese lugar me produjo algo difícil de describir. No era satisfacción plena, porque la venganza rara vez sabe tan dulce como en las películas, pero tampoco era tristeza. Era más bien una especie de reconocimiento silencioso, ahí estaba, cosechando la misma indiferencia que regó durante décadas. Y como si el destino quisiera cerrar el círculo con una última nota, me llegó un mensaje suyo en WhatsApp. Yo ni siquiera recordaba que tuviera mi número nuevo, pero lo tenía. Era un texto corto, escrito con esas palabras que parecen rezos de iglesia, me decía que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Que ella ya había aceptado sus errores y que solo le quedaba la esperanza de que yo pudiera quererla de nuevo. Leí el mensaje con calma, no con rabia, porque ya no me quedaba rabia, solo ese cansancio que deja la guerra después de mucho tiempo. Y lo pensé de verdad, ¿la perdono? ¿Me quedo callada? ¿Le lanzo una bomba de palabras como tantas veces imaginé? Pero en ese instante entendí algo que había tardado toda una vida en aceptar, el perdón ya se lo había dado, pero no por ella, sino por mí. La había perdonado el día que dejé de permitirle ocupar espacio en mi vida, el día que entendí que no necesitaba seguir cargando con su voz en mi cabeza. El perdón era mío, no una llave para abrirle la puerta a alguien que ya no tenía lugar en mi casa ni en mi corazón. Así que le contesté con la misma frialdad que me salvó de tantas trampas.
Le escribí que ya la había perdonado, pero que eso no significaba que quisiera tenerla cerca. Que el perdón no era una invitación, era una despedida. Que disfrutara la soledad que había sembrado con cada burla, con cada palabra envenenada, con cada momento en el que me negó el cariño que se supone debería haber sido natural. Mandé el mensaje y, antes de que pudiera leerlo, la bloqueé. Lo hice sin temblar, sin pensarlo demasiado, como quien cierra la puerta de la calle porque empieza a entrar frío. Y en ese acto simple, en ese clic, supe que ahí terminaba todo. No quedaban cabos sueltos. No había un capítulo más en el que ella pudiera inventarse una versión de mí que yo no reconociera. Lo último que supe de ella lo supe por murmullos, que casi no salía de su departamento, que pasaba más tiempo sola que acompañada, que las pocas veces que alguien se acercaba lo hacía más por lástima que por amor. Ninguno de sus hijos se mudó cerca, ninguno de sus nietos, porque algunos ya tenían, parecía interesado en verla. Era como si estuviera en una isla que ella misma construyó, piedra sobre piedra, y donde ya nadie quería desembarcar. Y ahí, en ese paisaje triste que no me pertenece, entendí que la vida tiene maneras extrañas de ajustar cuentas. No necesité gritar, no necesité buscar venganza con mis propias manos. Bastó con dejarla sola con el eco de lo que fue, y ese eco se encargó de hacer lo que yo no hubiera podido. Al final, lo único que me quedó fue la certeza de que nunca fui la loca, nunca fui la exagerada, nunca fui la ingrata. Fui la única que se atrevió a decir las cosas como eran, la única que no se tragó la farsa, la única que aprendió que familia no es quien comparte techo, sino quien comparte ternura. Y esa mujer, mi madrastra, se quedó sin una cosa ni la otra.